¿Qué tal, chicos y chicas? Yo soy su presentador estrella, David Luna, Lady Aguilar. y hoy tenemos una nueva presentadora que se nos une al canal Hola, mi nombre es Andrea Chino y voy a ser la nueva presentadora. de su podcast favorito, Lo que no te cuentan, Te lo contamos nosotros. hoy con una temática súper especial, tus derechos sexuales y tus derechos reproductivos. No es así nomás. Así que, comencemos. El respeto es el camino y el amor la solución. Abrimos bien los oídos, miramos con el corazón. Informarse es el primer paso para un futuro mejor. Lo que no te cuentan, te lo contamos nosotros. Lideresas y líderes alzando. Tus derechos no es así nomás. Buenas tardes. Primeramente, ¿no? ¿Podríamos saber su nombre, cargo y de qué institución viene usted? Claro que sí. Primeramente, muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny Kilka. Yo estoy viniendo en representación de una ONG que se llama Save the Children, ¿no? Y estamos acá para aclarar un poquito las preguntas, las dudas que tienen, porque recientemente hemos concluido un proyecto y también nos va a permitir también mostrar los logros, las experiencias que hemos tenido. Sí, bien con lo que estábamos tomando en nuestra temática también, ¿no? Hay muchas preguntas, dudas que tienen los jóvenes hoy en día acerca de qué son nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. Algunos no sabemos ni siquiera la diferencia entre estos dos derechos. ¿Nos podría explicar un poco más? Claro que sí. Creo que hablar del tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos es importante hablar también sobre los derechos humanos, ¿no? Entender que han sido producto de conquistas, realmente fruto de conquistas, porque no es que estos derechos nos han llegado directamente. Antes, si ustedes han llevado en el colegio, en la escuela, ¿cuál ha sido la historia de los derechos humanos? Con relación a de que los derechos humanos se vulneraban. Incluso podemos hablar que había esclavitud mucho más antes, así que en ese sentido ha sido conquistas de organizaciones sociales, de gremiales, quienes han protestado, luchado para que estos derechos humanos se reconozcan. Así que eso ha sido, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, que se ha logrado sacar lo que es la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Y es por eso que tenemos que un poquito volver atrás, ¿no? Y cuando hablamos realmente de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en Bolivia hemos tenido un gran hito, que ha sido que en la actual Constitución Política del Estado es que recientemente se han podido poner en uno de los artículos que existan los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Así que, y ha sido realmente un logro de muchos movimientos juveniles, de mujeres, sobre todo de jóvenes, ¿no? Quienes han ido, han protestado, han marchado, y creo que esta es una conquista que hemos tenido como Bolivia. Y actualmente podemos decir que en nuestra Constitución Política del Estado se encuentra realmente estipulado lo que son los derechos sexuales y lo que son los derechos reproductivos. Considerando eso, creo que hay la diferencia, obviamente. O sea, los derechos sexuales tienen que ver con la decisión de nuestro cuerpo, el acceso a la información realmente, y que nosotros, con relación a nuestra sexualidad, que tenemos que tener información, ¿no? También es importante hablar realmente que parte de nuestros derechos sexuales es que tengamos acceso a la información, acceso a métodos anticonceptivos, y también tenemos los derechos reproductivos, ¿no? Que también son parte de los derechos humanos, que tiene que ver con la capacidad de que las mujeres podamos decidir de manera libre, voluntaria, sin presión, sin violencia, la cantidad de hijos que quisiéramos tener. Y no solamente la cantidad, también está con relación a la decisión de que si queremos ser mamás o no. Porque muchas veces realmente piensan que las mujeres hemos venido a cumplir solamente un rol reproductivo y solamente tenemos que ser mamás. Pero parte de nuestros derechos reproductivos está la decisión también de no ser mamás, y eso es importante, ¿no? Es la cantidad, el esparcimiento de los hijos, y creo que eso es un hito y realmente un logro importante. Interesante la respuesta que te dio, pero a todo esto también he escuchado yo generalmente el mito de que las mujeres no decidimos cuántos hijos tener. En mi caso, ¿no? En mi familia, mi abuelo generalmente decía bastantes,
Más antes que las mujeres tenían más hijos, o sea, se engendraban más, tenían de alrededor a 17, 16 hijos y algunos de esos hijos fallecen, ¿no? A todo esto, ¿qué mitos más comunes hay sobre la salud sexual y salud reproductiva? Hay muchos mitos, ¿no? O sea, realmente muchos piensan que el acceso a los métodos anticonceptivos o el uso de los métodos anticonceptivos te hacen daño, te vuelven infértil, y es por eso que muchas personas con este mito, que lo siguen creyendo, rechazan el tema de los métodos anticonceptivos, ¿no? Así que es uno de los mitos que también tenemos que desmentir, que existen ahora en la actualidad una variedad de métodos anticonceptivos, que una mujer, que la pareja lo puede tomar la decisión de manera libre, voluntaria, decidir cuál método le funciona mucho mejor, con cuál se siente mucho más cómoda. Cada cuerpo es diferente, así que por ende nosotros no podemos aconsejar cuál método anticonceptivo, sino que esta persona tiene que buscar información y realmente con profesionales también especializados en la temática. Otro de los mitos que realmente están relacionados y que frecuentemente escuchamos todos los días es que cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, muchas veces te dicen, la primera vez que tengas relaciones sexuales coitales, no pasa nada, no te embarazas. Y obviamente es un mito, y eso también tenemos que desmentir, y creemos que este tipo de programas nos van a ayudar a desmentir estos mitos, ¿no? Y eso es un mito porque basta una sola vez, una primera relación sexual coital que tengas, y tenemos muchas adolescentes y jóvenes que están embarazadas porque han pensado que la primera vez no te embarazas. Hay otro mito que te dice que si eyaculan, en el caso de los varones afuera, no te embarazas. Y es un mito, y es por eso que también por eso rechazan el tema del uso de los métodos anticonceptivos, el uso del condón. ¿Y qué ha pasado? Tenemos muchos adolescentes, varones y mujeres, que están embarazados a muy temprana edad. Y es por eso que tenemos que seguir rompiendo. O sea, hay líquidos que son preseminales y que también producen un embarazo, ¿no? Y eso es otro de los mitos. Con relación a los mitos, a ver, ¿cuál más podemos hablar? O sea, realmente creo que son lo más importante, ¿no? Estos mitos que utilizamos, escuchamos frecuentemente. Y acerca de los métodos anticonceptivos, ¿no? He escuchado que algunos anticonceptivos, como la T de cobre, pueden ser evadidos. O sea, puedes estar con el método anticonceptivo dentro, pero puedes llegar a concebir también un hijo. ¿Esto a qué se debería? Y muchas veces hemos escuchado eso. Realmente hay muchos mitos con relación a la T de cobre. Donde hay muchas personas que no quieren, porque muchos dicen, hemos escuchado en redes sociales, en noticias, que han habido embarazos y ha habido niños incluso que han nacido agarrando bebés, que han nacido agarrando la T de cobre. Sí. Eso también es un mito, ¿no? Porque realmente la T de cobre está científicamente comprobado, verificado, validado, que es un método realmente casi al 100% seguro. Sin embargo, creemos que es importante seguir todas las recomendaciones de los médicos, de los profesionales, de los expertos en la temática, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que, si bien la T de cobre tiene una duración a largo tiempo, hay personas que están 5, 8, 10, hasta 15 años sin hacerse un control adecuado de la T de cobre. Y es por eso que pasa ese tipo de situaciones. No es el tema del producto, del método anticonceptivo, sino es un tema de que nosotros no estamos siguiendo todos los pasos, las recomendaciones que nos han realizado los profesionales. Así que es un mito con relación también a la T de cobre, ¿no? Bueno, es realmente, lo he escuchado también, ¿no? Acerca de ese mito, y la verdad quería saber un poco más de información, pero en los lugares en donde he accedido a información decían lo mismo, que algunas veces el bebé puede llegar a nacer agarrando el teléfono. Y a todo esto también existe también en lugares donde no toda información no es confiable. ¿Usted qué lugares recomendaría para acceder a estos temas? Primero, creemos que con esta frase yo me quedo. La información es poder. La información es conocimiento. Y la información es una herramienta que nos va a permitir prevenir diferentes situaciones.
¿Qué lugares? O sea, ahora en pleno siglo XXI, o sea, la información está en todo, a todo alcance, ¿no? Pero es que importante realmente saber, preguntarnos como adolescentes, como jóvenes, dónde buscar información. Así que lo más importante, o sea, realmente sabemos que uno de las fuentes de información principales tiene que ser nuestra familia. Así que también es por eso que también tenemos que trabajar con los padres de familia para dar esta información a los hijos de acuerdo a la edad, ¿no? Padres de familia, unidades educativas donde sabemos que los docentes ya tienen esta información, se están actualizando, sabemos que falta mucho, pero tenemos que seguir trabajando para que esta información sea verídica, actualizada y realmente esté acorde a las necesidades de los estudiantes. También es importante que se busque información confiable. Eso realmente es importante ver, o sea, de dónde viene esta información, o sea, cuál es la fuente, qué tipo de información nos está. Actualmente en Bolivia están los programas que los diferentes municipios tienen que tener, que lo que son los servicios integrales de atención diferencial, que son los AIDA. Ahí realmente es un espacio, muchas veces pensamos que si está en un centro de salud un AIDA solamente nos va a ver la parte de salud, la parte biológica. Y ahí es importante también buscar información porque estos profesionales están realizando actividades de prevención, promoción de lo que son los derechos sexuales, los derechos reproductivos. Así que es importante también buscar en estos centros, muchos no conocen, que en el municipio de Lanto tenemos muchos AIDA que son certificados y que también ahí podemos contar con información. Y obviamente tenemos muchas instituciones que trabajamos en la temática, ¿no? Esta información es actualizada y realmente creemos que siempre trabajamos también para que esta información llegue con este enfoque de sensibilización a la población. Porque no es suficiente tener la información a la mano, sino es importante también ser conscientes que alguna vez a nosotros nos puede pasar. Así que creo que ese tipo de información también hay que buscar, ¿no? Bueno, relacionando todo esto, ¿qué me habló acerca de los mitos, ¿no? ¿Qué mito usted quisiera desmentir? Solamente un mito, porque hay tantos mitos acerca de este tema, pero uno en particular que usted quisiera realmente desmentir. Bueno, tengo dos mitos, ¿no? O sea, realmente es uno relacionado con que si tienes relaciones sexuales la primera vez, no te embarazas. Creo que ahí tenemos que seguir trabajando en desmentir este mito. Porque Bolivia, les comento que a nivel de Latinoamérica ocupa el segundo país que tiene más casos de embarazos en adolescentes. Y son datos que nos tienen que llamar a la atención, a la reflexión, y es por eso que tenemos que seguir trabajando en diferentes actividades, estrategias y funciona el trabajo de pares. Así que yo felicito mucho esta actividad, que los adolescentes estén dando información a otros adolescentes, ¿no? Y es uno de los mitos que muchas veces bajo la presión, o sea, y muchas veces hablan, ¿no? O sea, hay el tema de está de moda. Si en el grupo de amigos una amiga ya ha tenido relaciones sexuales coitales, muchos dicen, ella ya ha tenido, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? Y ahí empezamos a decir, es la primera vez que tengas relaciones, no pasa nada. Y es por eso que este mito hay que desmentir. O sea, basta una vez, o sea, y es mucho más alarmante, ¿no? Hay personas que actualmente existen infecciones de transmisión, no solamente es un embarazo en la adolescencia, un embarazo no planificado, no deseado, sino también si nosotros tenemos realmente una relación sexual coital, no es un embarazo en adolescente, una consecuencia, o también son las infecciones de transmisión sexual, que hay infecciones que no tienen cura, como es un tipo de virus que es el VPH, que es el virus del papiloma humano, un tipo de virus a la larga las mujeres nos produce lo que es el cáncer de cuello uterino. Y es una de las principales causas de muerte en las mujeres, ¿no? Este cáncer. Y también hay otro virus que es el VIH-Sida, que actualmente está afectando a muchos adolescentes, muchos jóvenes, y es la edad que realmente está siendo más afectada con la primera relación sexual en muchos casos. Así que es un mito que tenemos que trabajar y tenemos que desmentir. Bueno, ahora sí doy paso al siguiente entrevistado.
Y ahora me toca a mí hacer las preguntas. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gustazo conocerla. ¿Qué tal La Paz? ¿Qué tal el frío? Está fuerte el frío. En esta época sí está haciendo mucho frío, así que hay que abrigarnos nomás todos y todas. Muchachas, abríguense porque el frío de La Paz no es chiste. Bueno, licenciada, yo voy a continuar con la entrevista y quería hacerle una pregunta muy importante. ¿Qué señales indican que una persona está viviendo una situación de violencia sexual? Qué importante esta pregunta, ¿no? Y creo que los adultos, las personas, tenemos que estar alertas ante situaciones o ante señales que nos muestran las víctimas de violencia, en este caso violencia sexual. Existen muchas señales, muchas alertas que de repente no lo podemos reconocer a simple vista, pero tenemos algunas. O sea, por ejemplo, si es como nosotros podemos darnos cuenta, si somos la familia, lo primero que podemos ver es que puede cambiar su comportamiento, su conducta de manera brusca. Muchas veces sí, hablaba con la mamá, con el papá, con la familia, de repente puede ya no querer conversar o directamente ya ser un poquito más agresivo con relación a sus respuestas que nos puede dar este adolescente, puede ser varón o mujer o esa persona, ¿no? También una de las señales es el tema de que puede bajar su rendimiento escolar. No es la única, realmente la única señal de alerta, ¿no? Ante esta situación. Puede bajar por muchas causas, pero también es una señal que también nosotros tenemos que estar alertas. Si es que baja de manera brusca, de repente ya recibimos quejas donde no han presentado sus tareas y no sabemos por qué, si esta persona normalmente cumplía con sus deberes escolares, así que es una señal que también nos tiene que llamar la atención. O una de las señales también es el tema de la baja autoestima, ¿no? Muchas veces se pueden retraer, muchas veces un poquito volver más tímidos, más introvertidos, dejar que las decisiones más importantes las decidan otras personas. Cuando tú le preguntes qué vas a hacer, qué vas a estudiar, de repente te dicen no sé. O sea, realmente puede haber el tema de baja autoestima, ¿no? Y creo que también otra de las señales es que se puede alejar de personas. Muchas veces puede ser de varones, de mujeres, o sea, directamente de manera sin explicación, puede tener miedo y directamente alejarse, ¿no? Creo que la señal más importante es que se puede alejar de la familia y el tema de cambiar directamente y bruscamente de su comportamiento, de su conducta. Y son señales que como adultos no nos tenemos que tomar o pasar por desapercibido. Tenemos que decir, ¿qué pasa? Algo está pasando. No solamente puede ser una situación de violencia sexual que haya experimentado este familiar, esa persona, este amigo, sino puede ser también otro tipo de situaciones que puede estar pasando. Y como es el tema de todo lo que tiene que ver con la violencia también escolar, el bullying, o sea, y creo que hay ese tipo de señales que también tenemos que estar alertas como adultos. Claro, es muy importante también conocer a la persona, bueno, al adolescente, si es tu hijo o algo, y detectar esas señales a tiempo, ¿no? Y en este caso, ¿qué papel cumplen los servicios de salud en la protección de los derechos sexuales? Los servicios de salud cumplen realmente un papel muy importante, como les decíamos, o sea, todos los servicios de salud, tanto es el tema del primer, segundo y tercer nivel de atención que tenemos en Bolivia, cumplen un papel muy importante, que es el tema de informar, orientar, brindar atención médica también a los usuarios en este caso, y obviamente también una de sus funciones, uno de sus roles también es importante que tengan el tema de la disponibilidad del acceso a los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, de acuerdo a la normativa nos dice que cada centro de salud tiene que tener métodos anticonceptivos y esto tiene que ser de carácter gratuito a los adolescentes y a los jóvenes, que muchas veces nosotros no conocemos, desconocemos estos derechos que tenemos, que son parte de nuestros derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y ese es el papel, el rol que cumple, de prevención, promoción y también el tema de atención a la población en general y obviamente a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes que están buscando este tipo de información. También es importante que tienen que cumplir un papel también de confidencialidad y muchas veces los adolescentes, los jóvenes no van a los servicios de salud, no van porque tienen miedo al que dirán, si hemos ido por una información, por una duda, por alguna molestia que nosotros podemos tener. Siempre nos preguntamos, seguramente van a divulgar nuestro diagnóstico y tienen miedo por lo menos de ir a un centro de salud. Así que uno de los roles que tienen que cumplir
los servicios de salud es el tema de la confidencialidad, y eso creo que es importante, que ahí tenemos que garantizar la confidencialidad al acceder a estos servicios de salud. Claro, porque justamente cuando un adolescente se acerca a la farmacia tal vez para pedir anticonceptivos o algo, la señora que atiende lo mira mal, lo mira feo y dice, ay, estos jóvenes de ahora, ¿qué están haciendo comprando eso, no? O te juzga la misma señora. Y adentrándonos más a ese punto, ¿qué podemos hacer para garantizar esos derechos, de nuestros derechos? Primeramente que tenemos que conocer que tenemos los derechos sexuales, los derechos reproductivos, que tenemos que, como adolescentes, tenemos el derecho a recibir los servicios de atención integral diferenciada para adolescentes y jóvenes. Lo más importante es buscar, conocer. Hay muchos centros de salud que tienen estos AIRA, que están acreditados, pero lo que pasa es que a veces hay algunos AIRAs que, si bien tienen muchas necesidades, pero hay muchos jóvenes que no acceden, no van, y es por eso que también estos AIRA no tienen mucha población, ¿no? Es importante primero buscar información, acudir y exigir también este tipo de atención, ¿no? Y también, ya les decía, la información es poder. Si nosotros sabemos que tenemos este derecho a recibir métodos anticonceptivos, nosotros poco a poco los tenemos que exigir. No decimos que les tenemos que ir a gritar, reñir, o sea, siempre en el margen del respeto, ¿no? Y eso también tenemos que trabajar. Es importante por eso este tipo de información, para que todos los jóvenes sepan que tienen derecho a ir a comprar un método anticonceptivo, un preservativo, y no tienen por qué sentirse juzgados, no tienen por qué sentirse tímidos, porque realmente el hecho de tener relaciones sexuales coitales son parte de nuestros derechos, ¿no? Y qué lindo que esto fuera sin discriminación, sin tabúes, o sea, y realmente sin que la sociedad también nos juzgue. Eso también es importante, siempre buscar información. Busquen información, muchachos. Y justamente hablando de los tabúes, en la familia todavía esto sigue siendo un tabú, hablar sobre esto. ¿Qué recomendación le daría para los padres o tutores hablar estos temas con libertad, claro, con respeto, ¿no? Pero con libertad para sus hijos? Creo que es importante. La familia es un pilar fundamental en nuestra sociedad. La familia es un espacio donde los niños, los adolescentes, los hijos en este caso, se tienen que sentir protegidos, donde no vulneren sus derechos. Y lo irónico es a veces que con relación a los casos de violencia, a veces justamente es donde más delitos se cometen, ¿no? Más casos de violencia, y justamente en el entorno cercano a los adolescentes, a los jóvenes. Y incrementan los embarazos adolescentes en los adolescentes. En los adolescentes. Pero, o sea, que las recomendaciones, o sea, es importante hablar con los hijos de esta temática. Primeramente del autocuidado y del cuidado de nuestro cuerpo. Entender que nuestro cuerpo, y hacerles entender poco a poco a nuestros hijos que nuestro cuerpo realmente es un tesoro, es un territorio del cual nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y poco a poco realmente cuidar, no permitir que otra persona lo lastime, lo humille, lo violente. Es importante enseñar a los hijos, porque por eso es importante trabajar en la familia, ¿no? Lo más importante es que estos mensajes, esta conversación que tenemos en la familia sea con confianza, con respeto, sin tabúes. O sea, y ahí creo que es importante desde la familia que tenemos que empezar a desmentir estos mitos, estos tabúes que aún tenemos. Y lo más importante es que nosotros siempre hablamos con padres de familia, muchos nos dicen, ¿no? Yo soy su amigo de mi hijo, de mi hija, quiero ser su mejor amigo. Y nosotros ahí decimos como instituciones alto, o sea, nosotros no queremos que ustedes sean sus amigos, porque ustedes tienen un rol más importante, es el hecho de que son papás, mamás, cuidadores o tutores. Muchas veces a un amigo a veces se le miente, podemos llegar tarde, o sea, pasa, pero en la familia no puede ocurrir eso. Así que no, siempre decimos que no queremos que ustedes sean sus amigos. Ellos van a tener muchos amigos en todo su entorno, pero lo que nosotros queremos que sean son papás, mamás. Y hay muchos papás o muchas mamás que están a cargo del cuidado de sus hijos, y muchos dicen, soy mamá y papá. Igual, o sea, nosotros también trabajamos con los padres y madres, decimos en el caso de las madres que están a cargo del cuidado de sus hijos, les decimos que realmente tu rol es ser mamá, con todo ese
nombre que tú tienes y esa responsabilidad te tienes que quedar ahí. ¿Por qué no podemos ser mamá y papá a la vez? O sea, ya tenemos nuestro rol ganado como mamá, como cuidador, como tutor de repente. Así que es importante que para hablar esas temáticas en la familia, que también puedan hablar con sus hijos sin juzgarlos, o sea, porque sabemos que realmente quisiéramos que lo primero que si se enamoran, si están ante una situación de un noviazgo, algo le está pasando en la unidad educativa, tiene que nomás la familia o el papá, la mamá enterarse. Así que si nosotros nos avisan algo como adultos, como papás, como mamás, lo primero que tenemos que hacer es que no juzgar lo que nos están indicando. No juzgar, realmente también tenemos que utilizar un lenguaje claro. ¿Qué ha pasado? Les comento que muchas veces ha pasado en otros países y obviamente también en nuestro país seguramente, que a veces les ponemos nombres a nuestras partes íntimas, o sea, a nuestras partes íntimas, todo lo que tiene que ver, muchos dicen, cuando se refieren a la vulva, a la vagina, en el caso de las mujeres, dicen, eso no tienes que hablar eso, o sea, porque ya desde muy niños les decimos que es algo malo, prohibido, y dicen, no, eso es tu florcita, tu rosita, es otro tipo de nombres que nosotros le vamos poniendo. Y ha habido un caso, sobre todo que nosotros hemos conocido, que le decía, sí, tal persona siempre me toca mi florcita. Llegaba a la unidad educativa, ¿no? Y la profesora le decía, sí, pero bueno, y siempre hablaba, ¿no? Mi florcita me la toca y me lastima cuando me toca mi florcita. Eso. Y después, y la profesora decía, seguramente es por un vestido que tenía y le tocaba el vestido, lo han malinterpretado. No, es cuando una niña estaba siendo víctima de violencia sexual, y eso es porque ella quería expresarse, pero no sabía cómo, porque no conocía el nombre porque directamente de su cuerpo, ¿no? Directamente podía decirle, me está tocando mi vagina, me está tocando mi vulva, y eso creo que es importante, o sea, realmente hablar realmente con el lenguaje claro y tampoco tan complicado, ¿no? O sea, y obviamente de acuerdo a la edad. O sea, no podemos decirle a un niño y todo es de acuerdo a la edad. O sea, realmente es importante que respeten su cuerpo, el tema de la autonomía, y eso es muy importante, el tema de su cuerpo. O sea, y creo que es importante de acuerdo a la edad. Y es importante que los papás aprendamos a escuchar y no a imponer. Y eso creo que es lo más importante. Directamente a veces imponemos, tomamos decisiones por ellos, no preguntamos, y es importante escucharlos y también tomar decisiones de manera conjunta. Otro tip que también les voy a, no son tips, o sea, son recomendaciones, ¿no? Muchas veces pensamos y cuando tenemos proyectos en familia, en nuestra sociedad, sobre todo en familia, muchas veces los hacemos de lado a los niños, a los adolescentes, y decimos, ya, tienen que irse, salgan del cuarto los niños. Pero no nos damos cuenta que ellos son parte de este proyecto que estamos construyendo de manera conjunta y pueden trabajar con nosotros, ¿no? Pueden trabajar, se pueden involucrar y no hacerlo realmente solo los adultos. O sea, es importante involucrar en todas las actividades, proyectos conjuntos que tengamos, así que es importante involucrar desde los más, obviamente acuerdo de la edad, pero desde los más pequeños y darles información también clara. Así que ya saben, muchachos, infórmense, confíen en sus papás y cuéntenles lo que pasa. Y para los padres, tenganles confianza a sus hijos y háganles las cosas claras, porque se puede llegar a desinformar y pueden ocurrir cosas peores. Así que, licenciada, yo le agradezco el espacio. Vamos a pasar a la siguiente entrevistadora, que le va a hacer muchas más preguntas. Tus derechos no es así nomás. Continuando con el podcast, un gusto, licenciada, la verdad no tenía el gusto de conocerla recién hoy día. Continuando con las preguntas, yo quería preguntarle, ¿por qué es importante hacer preguntas en lugar de quedarse con la duda? Porque he visto que muchos adolescentes, incluso jóvenes, sienten vergüenza, como decían antes, de ir a la farmacia y pedir un condón, les miraban feo y todas esas cosas. ¿Por qué? Eso no sé si nos podría guiar, digamos. Qué buena pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante hacer preguntas que quedarnos con la duda? Exacto. Creo que es importante siempre buscar información en todo momento. Si nosotros como jóvenes, como adolescentes no hemos entendido algo, para no equivocarnos, para no hacer mal nuestro trabajo incluso,
no importa si quedamos mal, o sea, y es importante volver a preguntar qué dijo realmente, y esa información siempre seguir buscando, es importante, no quedarnos con la duda, porque realmente quedarnos con la duda es cuando ese tipo de situaciones podemos de repente tener embarazos en adolescentes y podemos tomar otro tipo de decisiones. También es importante la toma de decisiones, así que lo más importante es siempre buscar información, nunca quedarnos con la duda, y creo que siempre aprendemos mucho más también. Sí, porque muchos adolescentes sienten vergüenza realmente. Yo, por ejemplo, tengo amigos donde saben ir y saben tener vergüenza porque van a decir no, porque me van a mirar feo, o quizás también algunos saben ir a centros de salud y no saben querer por el tema de que van a decir de mí, e incluso sus papás no saben querer que hablen de esas cosas y de todo eso. Sí, así que hay que preguntar y no quedarnos con la duda. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Porque muchos adolescentes han buscado, por sentir vergüenza y no buscar información mediante centros de salud, bien también las AIDAs, buscan información en redes sociales como TikTok, Facebook y así. Entonces, ¿cómo sé si la información que veo en redes sociales es verdadera? Qué importante, o sea, creemos que nosotros tenemos que estar conscientes con el tipo de información que también tenemos a nuestra mano. Y uno de los tipos de información, uno de los accesos es el tema de las redes sociales. Estamos en pleno siglo XXI, estamos en plena tecnología y creemos que es importante también educarnos y realmente conocer, discernir qué tipo de información nosotros lo vamos a tomar o lo vamos a desechar, porque no todo lo que dicen las redes sociales es verdadero. Realmente es importante, así que lo primero que nosotros tenemos que realizar es que tenemos que revisar la fuente de información. Tenemos muchas páginas que son oficiales y eso es importante, ver quién lo ha publicado, cuándo lo ha publicado, y tenemos que ver de dónde viene. O sea, siempre preguntarnos, o sea, no tenemos que quedarnos con esta información. Ya ha pasado realmente en todo tipo de información. Hay muchas informaciones que son mentiras, falsas, irreales, y a veces nos dejamos llevar. Así que lo primero que tenemos que hacer es buscar la fuente de información. Lo otro es que tenemos que contrastar. Si estoy viendo una información aquí, estamos viendo el tema de repente de los mitos con relación a los métodos anticonceptivos, al uso de la T de cobre, de todo lo que tiene que ver con la pastilla del día después, porque también hay muchos mitos con relación a la pastilla del día después. Tenemos que contrastar, no quedarnos con una fuente de información única, sino tenemos que buscar otra fuente de información, visitar otras páginas. Y si tiene algo de similitud, ahí ya podemos confiar un poco por lo menos, ¿no? Es importante el tema de las redes sociales. También es importante ver la fecha, la hora, porque ¿qué es lo que está pasando actualmente, no? Hay información que nos mandan de otras fechas, de tiempo pasado. Nosotros pensamos que esa información es actual, de repente del día. Así que es importante ver el tema de la fecha, porque poco a poco nos hemos ido actualizando con relación a la información y obviamente con relación a lo que son los métodos anticonceptivos, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, y para nosotros eso es importante, el tema de buscar la fuente, de dónde viene, y creemos que tenemos que saber realmente como jóvenes, como adolescentes, saber discriminar, ¿no? Realmente qué tipo de información nosotros también vamos a tomarlo en cuenta, porque no todo lo que nos dicen son verdaderas, y creo que eso es importante también. Sí, porque hay varias informaciones que son falsas. Por ejemplo, nos dicen no utilices las pastillas del día después. ¿Por qué? Por el tema de que altera tu periodo y esas cosas. Aunque sí, de una parte sí es verdad, pero en otras partes no. Y eso ahí viene lo que son los mitos. Sí, sí que hay que verificar la información que tomamos. Tal vez con relación a la pastilla del día después, realmente ha sido cuando ha ingresado al mercado, sí, ha sido muy polémico, ¿no? Porque había muchos mitos relacionados con la pastilla del día después. La Iglesia Católica estaba en contra de la pastilla porque decían que es una pastilla abortiva, ¿no? Y es por eso que ha habido muchos movimientos que no querían que muchos países todavía ingresen. Pero realmente al final han sido mitos, ¿no? Porque muchos dicen que la pastilla del día después es abortiva. O sea, creo que es importante, ¿no? Es por eso que tenemos que tener mucha información. El tiempo, por ejemplo, que tarda desde
desde que una persona ha tenido relaciones sexuales coitales, el tiempo que demora en la fecundación, ¿no? Y es por eso que también tenemos esta pastilla. Pero también es importante tal vez aprovechar este medio, que muchas personas, o sea, estamos tomando la pastilla del día después como si fuera aspirina, y eso también hay que concientizarnos. No nos damos cuenta que esto no es aspirina, como dice su nombre, es una pastilla de emergencia. Emergencia es que si hemos tenido una violación, es emergencia. Si el preservativo se ha roto, es emergencia. Pero si nosotros de manera consciente hemos tenido relaciones sexuales coitales sin protección, eso no es emergencia. Así que eso también responsabilidad es el tema de decisiones, pero es importante también informar este tipo de situaciones, y es importante con relación a estos mitos que estábamos hablando. Sí, porque realmente es algo impactante, porque muchas personas saben usar la pastilla así, no sé, a la semana 5 veces, y no, creo que incluso se puede utilizar creo que 2 máximo al año, o 1 ya al año, sí. Y ahí en la última pregunta, ¿qué consejos usted le daría a los adolescentes que tienen dudas, pero no saben a quién preguntar por el tema de vergüenza, o no es alguien confiable, o todo eso? Consejos, o sea, creo que es importante el empoderamiento personal, o sea, a nivel personal. Cada uno decide sobre lo que pasa en nuestro cuerpo, y creo que es importante el tema del autocuidado, ¿no? Y eso es importante para nosotros. Es importante la parte personal, porque realmente si yo poco a poco me empiezo a valorar, realmente fortalecer mi autoestima, pues no voy a permitir que ninguna otra persona me lastime, me violente, me presione a tener relaciones sexuales coitales. Por más que mis amigos lo hagan, porque hay mucha presión de amigos, es importante trabajar la parte personal, la toma de decisiones, pero a nivel personal realmente. Y es importante, nosotros tenemos todo lo que es una estrategia en el marco de Save the Children, pero trabajamos mucho lo que es la parte personal. Para hablar del tema de los derechos sexuales y reproductivos, es importante trabajar esta parte personal, incluso para hablar de prevenir situaciones de violencia. Una persona que sufre una situación de violencia muchas veces es aquella persona que no puede salir, porque muchas veces pensamos que esta otra persona que nos está violentando es la única que nos quiere, nos cuida, y permitimos situaciones de violencia, ¿no? Así que es importante trabajar la parte personal primeramente. Recomendaciones, primero, creo que siempre va a ser importante yo valgo como persona, yo me reconozco como persona, y que tengo muchos sueños, metas que los tengo que cumplir. En algún momento voy a tener bajones, pero me voy a sacudir, me voy a levantar y voy a salir adelante. Es que una persona empoderada a nivel personal es aquella persona que va a cumplir sus sueños, sus metas. O sea, y eso para nosotros es importante. Buscar información, o sea, es importante buscar instituciones que trabajan en estas temáticas, buscar los servicios de atención integral diferenciada, donde trabajan el tema también de estas temáticas, pero desde un enfoque de confidencialidad también, ¿no? Y es importante siempre buscar información y pensar en todo momento que alguna vez nos puede pasar. ¿Qué pasa si estamos ante una situación donde nuestra pareja nos está presionando a tener relaciones sexuales coitales? Prepararnos ante esta situación, decir cómo podemos evadir la situación, o sea, porque a veces como adultos podemos decirle, no, si alguien te pide tener relaciones sexuales coitales, tienes que decirle que no, terminale, pero no nos ponemos en el lugar de aquella persona que está enamorada de repente por primera vez. O sea, a veces pensamos que el primer amor es algo que nunca nos vamos a olvidar, ¿no? A veces nos proyectamos con esta persona, es que nos vamos a casar, vamos a tener hijos, vamos a envejecer juntos. Pero ahí ya tenemos que decir, ¿no?, cómo podemos conversar con la pareja, que respetemos nuestra decisión, nuestro proyecto de vida, que no estamos preparadas todavía, y si lo estamos, buscamos información y proponemos el uso de los métodos anticonceptivos. Eso es importante, ¿no? Sí, ahí me llama la atención de la pareja, porque sí, algunas personas, por ejemplo, un chico presiona a su novia para tener relaciones sexuales, pero la chica no está preparada aún y por la presión accede en algunos casos, y es por eso que también hay otros mitos. Igual he escuchado que a los chicos más o menos no les gusta usar tanto el condón porque es incómodo, cosas así, y por eso a las parejas le presionan para que no use los métodos anticonceptivos del condón porque es incómodo, todas esas cosas, sí.
muy mucha presión o manipulación, no sé si lo podría decir. Y que puede ser de parte de los dos lados. Porque Sí. también no solamente hay la presión desde la pareja varón, pero también puede ser las mujeres, o sea, de las mujeres que también hay casos que presionan al inicio de las relaciones sexuales regulares. Algo también creo que es importante mencionar es el tema de los desafíos que tenemos como sociedad, de los desafíos que realmente es importante trabajar. Vivimos en un país realmente que si bien tenemos la ley, o sea, normativas donde protegen y hemos avanzado mucho con relación a lo que es el tema de la equidad de género, todavía falta mucho más trabajo. O sea, creemos que todavía vivimos en un país desigual, o sea, porque hay muchas limitaciones con relación a diferentes accesos para las mujeres y es importante trabajar con relación a la equidad e igualdad de género en nuestra sociedad. Es importante también trabajar el tema del machismo, ¿no? O sea, tenemos que seguir, tenemos muchos avances, pero sí, o sea, si queremos hablar de estas temáticas, tenemos que trabajar con relación a tabúes, falta de información, equidad de género, el tema del machismo, y creo que juntos y juntas vamos a poder construir una sociedad más justa, más equitativa, más respetuosa de los derechos humanos y obviamente más respetuosa de los derechos sexuales y reproductivos también para nuestra sociedad. Sí, es verdad. Y ya hemos terminado con las preguntas. Agradecerle primero que nada a usted, licenciada, por aceptar la invitación y también responder todas nuestras dudas que hemos tenido. Y muchas gracias. Gracias, más bien, y felicitar a todos los líderes de la institución, porque creemos que este tipo de iniciativas se tienen que seguir replicando y creo que este tipo de iniciativas nos van a permitir disminuir estos casos, ¿no? De embarazos en adolescentes, de violencias, de VIH-Sida, y creemos que estamos trabajando también de manera conjunta. Gracias por la invitación. Tus derechos no es así nomás. Este podcast ha sido realmente informativo y de temas que nos llega a hacer preguntas, ¿no? Acerca de tus derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Qué es lo que significa? O sea, ¿qué es lo que llega a impactar en ti? Y a esto, Andrea, ¿qué es lo que más te ha interesado, te ha impactado de tema que ha tocado la licenciada Jamie? Bueno, sin duda era un tema muy importante y me ha impactado más sobre todo que ha respondido preguntas que ni yo mismo sabía y que seguro ni ustedes mismos sabían. Han respondido a varias preguntas que teníamos. Y no hay que quedarse con la duda, siempre hay que preguntar y también podemos preguntar a centros de salud. Así que ya saben, muchachos, no tengan vergüenza de preguntar estas cosas porque es algo sumamente normal. Y como sugerencia, jamás dejes que otra persona decida sobre tu cuerpo. Es tuyo, tú lo manejas, tú decides en qué momento tener relaciones sexuales, tú decides en qué momento quedar embarazada o dejar embarazada. Y también, tus decisiones las tomas tú. No dejes que las opiniones de otros te afecten en la toma de tus decisiones. Y esto fue Lo que no te cuentan. Te lo contamos nosotros, hoy con la temática de tus derechos sexuales y tus derechos reproductivos. No es así nomás. Así que ya saben, muchachos, y hasta luego. Bye. El respeto es el camino y el amor la solución. Abrimos bien los oídos, miramos con el corazón. Informarse es el primer paso para un futuro mejor. Lo que no te cuentan, te lo contamos nosotros. Lideresas y líderes alzando la voz. Prevenir es pronto.